Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, martes 28 de septiembre, vamos a continuar con nuestro curso de sanación interior, sanando mi historia sexual. En esta noche, en esta oportunidad, en este segundo tema, vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre Mi sexualidad herida. Entonces, antes de empezar, vamos a acomodándonos ahí en nuestra casa. Es importante siempre que tengamos nuestra Biblia y un cuaderno de apuntes para que tomemos nota de aquello que el Señor nos puede ir diciendo y de aquello que el Señor puede ir trayendo a nuestra memoria, porque a veces cuando uno predica, como que se activan algunos recuerdos. El texto que vamos a utilizar en esta noche, al igual que el día de ayer, vamos a utilizar el Evangelio de Juan, pero esta vez vamos un par de capítulos más adelante, unos cuantos capítulos más adelante. Juan capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Y pues bien, siendo ya la hora, vamos a comenzar como lo hacemos cada noche, entregándole a Jesús lo que hay en nuestro corazón. Qué importante es orar, ¿no? Como dirá San Alfonso María de Ligorio, la oración es un medio de salvación, un medio a través del cual Dios nos alcanza la gracia que estamos necesitando para poder continuar en el camino. Vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abrir nuestro corazón a Jesús. Vamos a dejar que Él toque esas páginas dolorosas que hay en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. Vamos a entregarle a Jesús nuestro dolor para que Él lo transforme por su inmenso amor. Porque las heridas no las cura el tiempo, las heridas las sana Jesús. E invocamos la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Queremos en esta noche, Señor Jesús, entregarte a ti por entero nuestra vida. Entregarte a ti, Señor, junto con ello, todo lo que nos puede haber pasado a lo largo de todos estos años, Señor. Queremos de manera muy especial poner en tus manos nuestros momentos alegres, los momentos buenos que hemos vivido, que aunque sean pocos, son momentos, Señor, en que nos hemos sentido vivos. Queremos poner en tus manos, Señor, todo aquello que nos ha pasado, todo aquello que nos ha sucedido, todo aquello que nos ha acontecido en el pasado, que ha sido causa de dolor, de tristeza, de sufrimiento y de lágrimas. Han habido, Señor, muchos momentos en nuestra historia que nos han marcado y nos han llenado, Señor, de tantos sentimientos dolorosos, nos ha llenado de confusión, que hasta el día de hoy, Señor, sufrimos aún el efecto de aquello que nos ha pasado. Queremos poner en tus manos poderosas, en tus manos sanadoras, Jesús, nuestras heridas más profundas, las heridas de nuestra historia sexual, Señor. Y queremos poner en tus manos, Señor, nuestro corazón tan necesitado de amor, de comprensión, de reconocimiento. Poner nuestro corazón vacío para que se llene enteramente de ti, Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque son tus manos las que nos sanan, Jesús. Toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Dile conmigo a Jesús: toma mi vida entera, toma mi vida entera, tómame tal como soy, tómame, 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 Señor. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Que no haya nada dentro de mí que no sea
devuelvas nada de lo que te entrego, Señor. Yo quiero vaciar completamente mi corazón ante ti, Señor. Porque lo único que quiero con todas mis fuerzas en esta vida eres tú, Jesús. Eres tú, Señor. Tú nos haces falta, Señor. Tu amor nos hace falta. Amado Cristo, en medio del dolor en el que se puede encontrar nuestra vida, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestro llanto, nos entregamos por completo a ti, Señor, y nos vaciamos de toda tristeza, de toda infelicidad, de toda desdicha. Ponemos en tus manos benditas, en tus manos llagadas, Señor, nuestra historia de dolor, nuestro pasado sufriente, nuestras lágrimas antiguas. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor Jesús. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Dile conmigo a Jesús. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada, no me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Vamos a decírselo al corazón de Jesús, susurrando de corazón a corazón cada una de estas palabras. Que no haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas, no me devuelvas nada de lo que te entrego. Díselo a Él. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti, Jesús. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. No haya nada dentro de mí que no sea tuyo, mi Señor Jesús. No me devuelvas nada de lo que te entrego. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti, solo a ti. Te quiero a ti, tan solo a ti,
solo a ti, mi buen Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Te pedimos con humildad, Padre, líbranos de todo mal. Míranos con bondad y misericordia, Padre. Líbranos de todo mal, Señor. Que estemos sufriendo en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Danos la inmensa alegría, Señor, de poder servirte y gozarnos en tu presencia, alabar tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios nuestro, Padre nuestro. Tú que dijiste, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se le abrirá. Tú que nos comunicaste este mensaje a través de Jesús, nuestro Salvador, tu unigénito. Que no andemos preocupados por la vida, que confiemos en ti. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, para que sean tus manos las que moldeen nuestro barro, para que sean tus manos, Señor Dios nuestro, la que quite de nuestro corazón el corazón de piedra y nos des por tu misericordia un corazón de carne. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque nos fiamos de tu amor, de tu inmenso amor, de tu glorioso amor, porque dice la Escritura que tú no nos abandonarás, que tú no nos dejarás, que si atravesamos un río, estarás ahí con nosotros. Y el fuego no nos afectará, porque es tu presencia, Padre, la que nos protege. Te alabamos y te bendecimos, Señor de la misericordia, Padre Santo, en cuyo nombre toman nombre todas las familias de la tierra. Te invocamos en esta hora para que tú vengas, Señor, a nuestra vida y plasmes en nosotros tu inmenso amor, para que nosotros lo podamos también comunicar. Te pedimos, Señor Jesús, en esta hora, pedimos a tu sagradísimo corazón, Señor, que sanes este corazón nuestro, tan herido, tan golpeado, tan afectado por la soledad, por el abandono, por el rechazo, por la traición, por las injusticias, por la humillación sufrida. Sana este corazón nuestro, Señor, que tiene tanta historia de dolor y que necesitamos, Señor, que en esas páginas de nuestra vida tú derrames la unción de tu Espíritu sanador en nosotros, Jesús. Sella con tu sangre bendita el suelo, subsuelo, el aire y atmósfera que estamos respirando para que nada nos perturbe ni nos distraiga. Sella la transmisión y recepción de esta señal para que la palabra de gracia y de salvación que ha de ser proclamada llegue al hogar, a las familias, a los corazones de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Señor. Inúndanos, Espíritu Santo, llena ese vacío profundo que hay en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestra inteligencia.
abre nuestro corazón, abre nuestra memoria. Esos recuerdos tan dolorosos guardados ahí, que están bloqueados, reprimidos por el mucho dolor psicológico que nos ocasionan. Toca tú, Señor, y arranca el dolor de esos recuerdos. Espíritu Santo, sánanos, Señor. Ven con una unción, trayéndonos tu salud, Espíritu Santo, pero sobre todo confirma aquí el inmenso amor que se nos tiene. Oh bendita Trinidad. Te pedimos, oh Santísima Virgen de Nazaret, que ruegues por nosotros, como en Caná de Galilea, para que nuestra agua se transforme en vino, nuestra tristeza en alegría y nuestras lágrimas en gozo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé nuestro amparo, sé nuestro refugio. Acoge nuestras plegarias, entrégalas a Jesús. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Conrado, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Cayetano, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Expedito, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder. Es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día martes 28 de septiembre, día en el que continuamos con nuestro curso de sanación interior, sanando mi historia sexual. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos escriben del interior del país, hermanos que nos escriben de Sullana, de Trujillo, de Talara, hermanos que nos escriben de Chiclayo, de Lambayeque, hermanos que nos escriben de Ica, hermanos que nos escriben de Huaraz, hermanos que
que nos han escrito de Cusco, de Abancay. Bendito sea el nombre de Jesucristo por todos y por cada uno de ustedes, hermanos que nos escriben de distintos puntos de la capital y del interior del país. Bendito sea el nombre del Señor por la vida de todos y de cada uno de ustedes. Damos gracias también a aquellos hermanos que nos ven desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, aquellos hermanos que nos han escrito desde Argentina, hermanos que nos han escrito desde Suiza, desde Alemania, desde Suecia, que también nos ven. Bendito sea el nombre de Jesucristo por la vida de todos y de ustedes. Hermanos que también, se me olvida, hermanos que nos andan escribiendo bastante de España y de México. Alabamos el nombre de Jesucristo por la vida de ustedes, hermanos. Estamos acá, como le comentaba una persona, para servir. Estamos acá para servir, para tratar de ayudarte en tu caminar hacia Jesucristo, que ese es mi propósito como misionero, mi propósito como teólogo, es ser una especie de Simón de Cirene. Yo eso le pido mucho, sobre todo el día martes de Pasión de Jesús. En el Rosario le pido al Señor esta gracia de ser un poquito como Simón de Cirene, y así como Él se dejó ayudar a llevar su cruz, poder ayudar a otros que están llevando sus cruces, poder ayudar a otros que están sufriendo y se me conceda la gracia de poder anunciar una palabra de salud, una palabra que conforte, que consuele sus corazones. Pues bien, hoy día entonces vamos a continuar con nuestro curso. Iremos desarrollando a lo largo del día de hoy y del mañana. Vamos a tocar varios puntos que nos van a ayudar a reconstruir nuestra historia sexual. El día de mañana, sobre todo, voy a dar un cuestionario para que podamos manejar algunas preguntas que nos puedan ayudar de pronto rápidamente a indagar en nuestra historia sexual. Puede haber bloqueo en esas áreas, entonces es importante ese cuestionario que lo voy a dar el día de mañana, en donde voy a hablar de una herida sexual específica, que es el abuso sexual que uno puede haber sufrido. Hoy día voy a hablar de las heridas sexuales autoinfringidas. Te invitaría a que puedas buscar, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1. Voy a poner a cargar el celular antes que se me apague, porque hoy día he tenido varias complicaciones y se me olvidó hasta cargar el bendito equipito. Pues bien, hay gente que me ha estado consultando. Me escribió una hermanita que es psicóloga del interior del país, consultando de pronto cómo pudiera compartir estos conocimientos y esta experiencia. Pues en el campo de la sanación interior hace falta siempre dos cosas: conocimiento y experiencia, ¿no? Un conocimiento técnico, un conocimiento escriturístico, también conocimientos básicos de psicología, que nos pueden ayudar a través de la experiencia del acompañamiento a abordar este tipo de temas que a veces se abordan poco. Al final del curso voy a estar dejando una bibliografía. Voy a estar dejando unos 4 libros que, si tú gustas profundizar más en este campo, porque como decía ayer, la sexualidad del ser humano lo toca todo, ¿no? Es en donde hay los compromisos más profundos, y la sexualidad, que no se limita a la genitalidad, tiene que ver con cómo nos percibimos y con cómo nos relacionamos con la gente de nuestro mismo sexo y gente de sexo opuesto. Por eso son muchas las personas que, heridas en esta área, tienen dificultades en sus relaciones interpersonales, ¿no? Y en sus relaciones intrapersonales también, ¿no? Con los demás y consigo mismos. Entonces, pues bien, vamos a abordar este tema que en esta noche se titula Mi sexualidad herida. Mi sexualidad herida. Repito, al final voy a dar una bibliografía que te pueda ayudar a tener un conocimiento más amplio de este tema específico que estamos abordando. Es decir, de donde yo saco contenidos de estos 4 libros que te voy a dar, ¿no? Lo básico que he dejado es el Catecismo de la Iglesia Católica, algo muy asequible, algo que está a la mano, algo que lo puedes descargar en PDF en tu computadora y que lo puedes leer hasta en tu celular, ¿no? Los numerales del 2300 que habíamos dejado, numeral 2331 hacia adelante.
¿no? Lo que corresponde al párrafo del sexto mandamiento, ¿no? Y ahí se desarrolla todo este tema de la sexualidad. Pues bien, Juan capítulo 8, versículos del 1 hacia adelante. Juan capítulo 8, versículo del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura. Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: nadie. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, en esta noche nos presenta un caso de flagrante adulterio, que es presentado por los fariseos, es presentado por los escribas a Jesús. Un caso que es atendido por el Señor de una manera que hoy nos sirve para nuestra reflexión. La reflexión que vamos a hacer la haremos a la luz de lo que Jesús le dice a esta mujer adúltera, y que en ella nos dice también a cada uno de nosotros. Dice el Señor en el versículo 11, Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Y para entender el carácter preventivo de estas palabras de Jesús, vamos en esta noche a hablar de las heridas sexuales autoinfringidas. Es decir, vamos a hablar de aquellas heridas que nosotros mismos podemos habernos ocasionado por el mal uso de nuestra sexualidad. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, ayer lo citábamos, hoy lo leemos. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice la Sagrada Escritura: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios
lo creó. Macho y hembra los creó. Aquí se afirma una cuestión que es fundamental y que es medular para la sanación de nuestra historia sexual. Aquí se nos dice que es Dios quien nos ha dado la sexualidad, el sexo que específicamente tenemos, la condición de ser varón o la condición de ser mujer. Dios nos ha dado la sexualidad que tenemos como un don, no como una carga. Como decíamos también ayer, Dios no se ha equivocado con ello. Dios nunca se equivoca. Nos ha dado nuestra sexualidad para que, haciendo buen uso de ella, nos salvemos. Nos salvemos. Lo cual significa que yo me salvo viviendo consecuentemente con mi ser varón o viviendo consecuentemente con ser mujer, ¿no? Según la condición sexuada de nuestra naturaleza. Por eso, atención a lo que vamos a afirmar a continuación. Es en ese sentido que cuando vemos nuestra sexualidad como una carga, cuando no la llevamos, nuestra vida sexual, con alegría, sino como algo que nos cuesta, como algo que nos pesa llevar, si llevamos nuestra sexualidad con dolor, como algo que nos desborda, eso significa que hay una herida que necesitamos sanar en nuestra historia sexual. Entonces, resumimos esto que hemos afirmado. Si tú no estás viviendo tu sexualidad como un don y estás viviendo tu sexualidad como una carga, como algo con lo que estás luchando, muy probablemente hay necesidad de sanación interior en esa área de tu vida. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículos del 4 al 5, 1 Tesalonicenses, versículos del 4 al 5, dirá el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, a través de este autor sagrado, dirá lo siguiente: que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo. Atención, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Acá nos dice algo importantísimo el apóstol San Pablo. En primer lugar, se nos dice que la forma como el cristiano vive su sexualidad tiene que diferenciarse del que no conoce a Dios. Porque no solamente nosotros tenemos una dimensión corporal, también tenemos una dimensión psicológica y también tenemos una dimensión espiritual. Y todo lo que hagamos con nuestro cuerpo va a afectar las otras dos dimensiones, ¿no? En segundo lugar, dice que el cristiano debe vivir su sexualidad de una manera completamente distinta a una persona que no conoce a Dios, porque, como enseñábamos la noche anterior, el problema que muchas personas tienen para tener una relación profunda con Dios es las heridas a nivel sexual, ¿no? Entonces uno no puede desarrollar una espiritualidad si es que primero no se sanan estas heridas. Cuando no podemos vivir según lo que dice el apóstol San Pablo, con dominio en nuestra sexualidad, por eso dice poseyendo nuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? Que tengas dominio en tu cuerpo, que no sea la lujuria la que te arrastre, que no sea la pasión la que te arrastre. Cuando no podemos vivir según el apóstol San Pablo, poseyendo nuestro propio cuerpo, viviendo en santidad y en honor, es porque lo sensual, es porque lo sexual, es porque la lujuria, la pasión nos está
dominando, ¿no? Y por eso es importante también lo que va a decir el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, en donde se nos dice que uno no se debe dejar dominar por nada. Uno de los dones que el Espíritu Santo nos da es el don de dominio. Entonces, si no tenemos dominio en el área sexual, implica que hay heridas que deben ser curadas, que deben ser atendidas. De eso es lo que estamos hablando en esta noche, lo que queremos hablar en esta noche, si es que el Señor así nos concede esta gracia. El día de ayer veíamos que cuando hablamos de nuestra sexualidad, no nos limitamos al aspecto de la genitalidad. Cuando hablamos de la sexualidad, hablamos de los tres aspectos fundamentales de la dimensión de la sexualidad de la persona, ¿no? Los tres aspectos fundamentales de la sexualidad humana. La primera habíamos dicho la sexualidad primaria, es decir, ser hombre o ser mujer, entenderme como tal, aceptarme como tal y vivir de acuerdo a mi condición biológica. Esta es la primera parte en donde probablemente algunas personas tendrán que sanar. Había aquí señalado probablemente casos de personas que tienen problemas de identidad sexual, homosexuales, ya sea varones o ya sea mujeres. Pero también hablaba en el caso de que hay algunas mujeres que han sufrido tanto de machismo que ha dejado heridas en ellas que reniegan de su condición biológica. Tienen esos pensamientos que si bien no los exteriorizan, que si bien no los han expuesto, están muy ahí metidos, ¿no? Mujeres que dicen, a mí me hubiera gustado nacer hombre, porque el hombre tiene las cosas un poco más fáciles en este mundo machista. Entonces fíjate cómo el machismo puede herir a la mujer. Y de la misma forma, el feminismo también puede herir al varón, ¿no? Entonces, esta es la sexualidad primaria, el aceptarme, el vivir de acuerdo en mi condición de hombre o mi condición de mujer, independientemente de las tentaciones que uno pueda tener, independientemente. Lo segundo que habíamos dicho es la sexualidad genital, que es el uso erógeno de nuestra sexualidad. Esto tiene que ver con la búsqueda del placer, con la búsqueda de la satisfacción sexual, ¿no? El dominio que ejerce la lujuria sobre nosotros. De esto vamos a hablar hoy día. Y lo tercer aspecto de nuestra dimensión sexual es nuestra sexualidad afectiva, ¿no? Que esto tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, en el cómo yo, en este caso como varón, me relaciono con varones, en el cómo yo, en este caso como varón, me relaciono con mujeres, cómo yo me relaciono con la gente de mi mismo sexo y de mi sexo opuesto. Hay personas que se llevan pésimo con gente de su propio sexo, hay personas que de pronto tienen dificultades para tener una relación sana con los demás, ¿no? Y a veces esto se puede deber a que hay una proyección, ¿no? A que hay una proyección, ¿no? Que hay, incluso también hasta podríamos hablar de transferencias, ¿no? De estas heridas mías, yo percibo a los demás de una forma específica, ¿no? Por eso es que va a decir Jesucristo en el Evangelio de que si mi ojo está sano, entonces yo voy a mirar todo de manera sana, pero si mi ojo está enfermo, yo voy a ver todo de manera enferma. Entonces también tener una sexualidad sana implica tener sexualidad sana a ese nivel. Entonces fíjate, tanto la sexualidad primaria, que es la primera, y la sexualidad afectiva, que es la tercera, tienen en el centro a la sexualidad genital. Entonces, toda mi expresión como persona, como ser humano, yo lo hago desde estas tres dimensiones, desde estos tres aspectos, de estos tres aspectos de mi sexualidad, ¿no? Entonces, el cómo me relaciono con las mujeres, el cómo miro a las mujeres, ¿no? El cómo de pronto estoy aceptando mi condición de varón, ¿no? Como enseñaba el día de ayer, tanto los hombres como las mujeres pueden estar heridos en su masculinidad o en su feminidad, ¿no? Esto es la sanación interior de la historia sexual, implica
esos tres niveles, ¿no? Esos tres niveles. Por ejemplo, en tu cuestionario que se te ha dejado el día de ayer y que vas a tener que tener terminado para el miércoles. Ahí, por ejemplo, hay que poner, oye, ¿cómo me relaciono con los demás? Una herida sexual en la sexualidad de la mujer, en el área afectiva, por ejemplo, es de que la mujer perciba que todo varón que le trate bien quiere algo con ella. Muchas mujeres que tienen ese pensamiento. Una forma en que está herida la sexualidad del varón, por ejemplo, es cuando el varón es galanteador, ¿no? Coqueto, que quiere siempre andar conquistando, quiere siempre andar galanteando a las mujeres, ¿no? Entonces ahí tú ves heridas en la sexualidad. Por eso esta historia sexual tiene que ver con mi sexualidad primaria, cómo me percibo como varón, en mi caso específico, en el caso de algunas personas, cómo se perciben como mujeres, mi sexualidad genital, lo que yo he hecho con mis genitales, el uso que he hecho de ellos, y lo tercero, mi sexualidad afectiva, que tiene que ver las relaciones interpersonales con gente del mismo sexo y con gente del sexo opuesto, ¿no? Pues bien, vamos a hablar de las heridas autoinfringidas. Cuando yo pongo en el centro de mi vida sexual lo genital, repito, cuando yo pongo en el centro de mi vida sexual, es decir, lo que más me preocupa, lo genital, cuando pongo en el centro de mi vida lo erógeno, es decir, cuando me muevo, me dejo arrastrar por el impulso del deseo, por la búsqueda del placer sexual, cuando me muevo solo por la pasión, ¿no? Me hago un terrible daño a mí mismo. Y la cuestión es que muchas veces no vamos a ser conscientes de eso, cuánto realmente nos puede haber dañado. No vamos a ser conscientes. Un día se me acercó, ¿no? En un taller que estaba dando de liberación, varias personas, porque toqué un punto, ¿no? Que hay personas que incluso están tan heridas a nivel sexual, que se pueden ellos mismos haber heridos por esa búsqueda de placer, que se le viene a la mente cuando rezan imágenes pornográficas, que se les viene a la mente cuando rezan imágenes contra la pureza de la Virgen María, y hasta blasfemias, ¿no? Y eso permite ver de que esta persona se ha herido a sí misma de manera muy profunda, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Ese es el contexto en el que se forman, repito, las heridas autoinfringidas. El uso erógeno de nuestra sexualidad, en primer lugar, me hiere a mí mismo. Me hiere a mí mismo. ¿Y de qué manera? Es lo que voy a explicar. Ya que la sexualidad humana implica algo más que la urgencia por el placer sexual físico, la lujuria va a provocar que yo me centre y me encierre en mí mismo. Una persona lujuriosa es una persona excesivamente egoísta. ¿Y dónde se percibe ello? Que va a ver solo a los demás en el horizonte de su propio interés sexual. Me voy a servir del otro solo para el placer. Entonces ahí, ¿qué vamos a encontrar? Una persona que va a mirar al otro, al del sexo opuesto o hasta el de su mismo sexo, solo en esta condición de tener una experiencia sexual y de obtener esa satisfacción. Entonces, por eso, esto es lo más claro que permite ver esa herida que se genera en nosotros mismos, producto de vivir nuestra sexualidad haciendo un mal uso de ella. Voy a contar algunos testimonios para que esto, primero que estamos diciendo, asiente más. Conocí un caso de una chica,
en realidad de varias chicas. He conocido casos de varias chicas que me dicen, hermano, mi enamorado terminó conmigo porque yo no quería tener relaciones sexuales con él. Y eso lo escucho un montón de veces. Más en este tiempo, en jóvenes, por lo cual hay muchas señoritas que de pronto, por ese miedo a la soledad, pueden acceder a la petición de esos varones, por miedo a quedarse sola. Esa es una realidad que me toca acompañar en muchos jóvenes, ¿no? En muchos jóvenes. El día de ayer incluso te contaba un testimonio que una mujer ya adulta mayor de 35 años, 36 años, que me decía, no, pero tengo enamorado y no voy a andar con besitos y abrazos, ¿no? Si no se va a aburrir de mí. Ahí tú ves este problema, ¿no? Que la lujuria hace que me centre en mí mismo, me encierre en mí mismo y vea al otro solo en el horizonte de mi propio interés sexual, lo cual significa simplemente estoy con alguien para satisfacer una necesidad que yo tengo, ¿no? Un día encontramos en una comunidad de oración a un señor con este tipo de pensamiento, ¿no? Yo soy varón, me decía, entro a una comunidad de mujer porque necesito pareja, pues tengo ganas, ¿no? Tengo necesidades que satisfacer. Claro, necesidad es comida, la necesidad es la bebida. No estamos hablando de que lo sexual entra en ese mismo argumento, ¿no? Ya más adelante, días subsecuentes, voy a hablar al respecto. Por ejemplo, hay un caso que me ha interesado estudiar específicamente sobre el efecto del consumo de pornografía en los jóvenes de 12 a 15 años de edad, ¿no? Decía este estudio que hizo la organización internacional Save the Children, que una de las razones por la que actualmente se dan violaciones en manada, por ejemplo, que estaban citando casos que se habían dado en España, y casos, por ejemplo, hay un caso que se daba en Perú, ¿no? En donde los violadores pues eran amigos, en donde los violadores eran compañeros de colegio, me parece, de la universidad, y por más historial que haya tenido la chica, por más ebria que está la chica, nunca la persona violada va a ser la culpable. Nunca. Pero es que no dijo que no, porque estaba probablemente tan drogada o tan violada o tan alcoholizada, y uno está teniendo una relación sexual sin el consentimiento de la persona. Eso es violación. Y ese caso resonó mucho, ¿no? Es un caso que se dio acá en Lima, ¿no? No sé cómo ha quedado el caso, no se ha hablado más, pero este tipo de violaciones en manada va a decir uno de los ítems que pregunta, hacen un montón de preguntas en este estudio, esta organización Save the Children, va a decir que hay una correspondencia entre el consumo de pornografía y las violaciones en manada. Porque en este tiempo, por ejemplo, hay más adelante también lo voy a decir esto, ¿no? Un reporte que presentó la BBC de Londres, ¿no? Hay una página pornográfica, Pornhub, que en un estudio que se hizo, ¿qué es lo que más consumen en la página pornográfica de ellos? Es casos de incesto y de violencia sexual, donde la mujer es sodomizada, ¿no? Es maltratada. Entonces es lo que más se consume. Entonces van a decir muchos psiquiatras, sobre todo que se hacen estudios en esta área para entender las patologías de los agresores sexuales, que hay una gran relación, ¿no? En esto que se consume, en el tipo de pornografía que se consume, que es lo que finalmente estas personas a ver como normal. O sea, mírate la locura, el daño que hace, ¿no? El mal uso del sexo, al ver como normal violar a una mujer, solo porque está ebria. Es escandaloso eso. Pues bien, otro caso más. Un día estaba haciendo acompañamiento espiritual, ¿no? a un joven. Y este joven me contaba algunas cuestiones por las que él estaba pasando en su vida sexual. Lo escuchaba y lo escuchaba. Y mientras alguien habla conmigo estoy orando por la persona. Y en ese momento el Espíritu Santo pone en mi mente una palabra.
Y se lo digo al joven, tú estás tratando de tener contactos sexuales a través de una página llamada Tinder. El chico se quedó frío. Se quedó frío. Entonces yo le decía, ¿cómo el Señor va a sanarte si tú mismo estás propiciando estas situaciones? Fíjate, ¿no? Conocí un caso de una chica catequista que me dio muchísima pena en la comunidad de catequistas en la que estaba. Era una comunidad de 80 jóvenes. Y ella, en un momento de predicación, yo veía pues que la chiquilla, se me acercó para hablar y tenía gestos como que me estaba coqueteando, ¿no? Yo ya a la edad que tengo, hay cosas que analizo a una cuadra de distancia, ¿no? Me doy cuenta de algunas cosas. Entonces agarré a la jovencita y la llevé a un ladito y le comencé a hablar, ¿y cómo está tu corazón? ¿No? Ella me habló de algunas cosas y abordé el tema de la sexualidad, en donde la chiquilla rompe en llanto, una muchachita pues de 18, 19 años, ¿no? Rompe en llanto ella y me confiesa de que había tenido relaciones sexuales con 8 en esa comunidad. Y ella me dice, es como que se han pasado la voz que yo soy fácil. Así me decía ella. Entonces los chicos me invitan el fin de semana y tienen sexo conmigo. Y al último le dije que no. Mira qué terrible situación. 18, 19 años. Otro caso que se da como consecuencia del mal uso de nuestra sexualidad. Conocido el caso de una chica que se hizo un aborto porque no sabía quién era el padre, ¿no? En esa semana había estado con distintos varones y no se cuidó y no sabía quién era el padre. Por eso abortó. Y el daño que va a generar el aborto es peor todavía. Es peor. Peor, ¿no? En fin. Otro caso más. Una mujer que tenía 2 hijos. Tenía 3 hijos. Ya se me acerca, ¿no? Y comenzamos a conversar. Mis hermanos, 2 hijos no son de mi marido. Y yo me quedé frío. De los 3, 2 no eran de su marido. 2 son de mi primo. Y mi esposo está comenzando a sospechar. Entonces mira la situación terrible y entrampada en la que estaba esta pobre mujer, ¿no? Por eso es que hablamos que cuando mi sexualidad no está sana, yo me relaciono con el otro solo a un nivel, ¿voy a obtener placer de él o no? Me relaciono así. Entonces mis relaciones interpersonales están angustiosamente tocadas por mis heridas sexuales, ¿no? Y lo que hemos mostrado acá es esto, ¿no? Que el uso erógeno de nuestra sexualidad, en primer lugar, me hiere a mí mismo. En todos estos 6 testimonios que te he presentado, encuentras heridas que estas personas a sí mismas se ocasionaron, de diversas maneras. Lo segundo que va a provocar, ¿no? Esto de herirme a mí mismo, ¿no? Que esto va a generar en mi alma, o sea, cuando mi sexualidad no está sana, va a generar una gran inquietud en mi alma. Una gran inquietud en mi alma. Toda persona que sufre de lujuria vive inquieta, vive sin paz, vive sin paz. La persona lujuriosa vive planeando cuándo será el próximo encuentro sexual. E incluso, ¿no? Los que caen en el tema de la masturbación, algunos me han dicho, hermano, es que yo me masturo pues unas 2 o 3 veces al mes, nada más. Es como que estas personas aceptan que, bueno, pues no está bien masturbarse siempre, pero sí de vez en cuando, ¿no? Entonces estas personas como que normalizan eso, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando he entrevistado casos así, ¿no? Y eso produce una angustia, ¿no? O sea, como les digo, ¿no? Algunos se masturban, no tienen sexo hoy día, y después de haber quedado, entre comillas, satisfecho, que es una satisfacción que se le va rapidísimamente, ¿no? Si se sienten estas personas otra vez vacías, ¿no? Y hay una demanda de más, quiero más. Y de pronto andan contando, voy 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ya corresponde, ¿no? Hay algunos que ven así su sexualidad. Por eso
muchas personas consumen pornografía y desgraciadamente caen en masturbación, ¿no? Caen en la masturbación. Yo te voy a, en este contexto, para que más o menos entiendas por qué el alma está tan inquieta y por qué yo me hiero a mí mismo haciendo un mal uso de mi sexualidad, te voy a hablar de los efectos de la masturbación, ¿no? Y del consumo de pornografía, según la BBC News. Publicó un informe sobre estos efectos en el cerebro, ¿no? El efecto que tiene la masturbación y el consumo de pornografía en el cerebro. La pornografía tiene un impacto a nivel de las conexiones neuronales. Tiene un impacto a nivel de las conexiones neuronales que subyacen bajo los procesos memorísticos y de aprendizaje. ¿Y qué significa esto, no? ¿Qué significa esto? Que ese consumo de pornografía y la masturbación, la lujuria que me lleva a buscar el placer, va a generar un cambio en mi cerebro. Va a generar un cambio en mi cerebro. A este cambio se le llama cambios neuroplásticos. Cambios neuroplásticos. Estos videos, esta actividad, literalmente cambia el cerebro de quien lo consume, de quien cae en esta situación. De ahí, escucha bien, que esos cambios que se llaman neuroplásticos van a generar depresión y van a generar ansiedad. Por la manera en la que se genera la transmisión, específicamente la dopamina, ¿no? Es decir, esta zona de la corteza prefrontal es una zona en donde está el placer, en donde está la voluntad, no está el sistema de recompensas. Entonces, hoy día estoy triste, me masturbo, tengo sexo, miro pornografía. Calmo por un instante eso, pero ahí no se va a quedar. Sino que como una droga va a querer uno más y más. Y no solamente más en cantidad, sino que hasta las imágenes sexuales pornográficas que uno pueda ver, estas van a pasar de ser más o menos tranquilitas a ser más violentas. Y en algunos casos mucha gente heterosexual comienza en eso a consumir pornografía homosexual, ¿no? Y se genera todo un trastorno dentro de la persona, pues. Entonces el consumo de pornografía y la masturbación se explica con el paralelismo de aquel que consume drogas, ¿no? Es decir, ese mismo cambio de pronto que se da en el cerebro, ese cambio neuroplástico, es el mismo cambio que tiene aquella persona que consume drogas. Yo las he consumido y he tenido adicción al sexo. Entonces, entiendo perfectamente lo que dice aquí. No puedes concentrarte en nada. No tienes dominio en tu voluntad. Sueles tener problemas para resolver problemas, ¿no? Te ves muy afectado en ese sentido. Entonces, esto produce el consumo de drogas como el de pornografía y como el de la masturbación, producen una segregación, atención, antinatural de la dopamina y que afecta el sistema de recompensas, que es el placer, ¿no? Es decir, nos volvemos adictos al placer. Y nos volvemos adictos al placer porque esa experiencia de goce sexual de alguna manera nos droga para que no nos duela tan mente. Los consumidores de pornografía y que desgraciadamente caen en la masturbación, va siempre de la mano, son personas que manifiestan más síntomas depresivas. Toda persona que su vida se basa en el placer, trago, sexo o comida, son personas depresivas. Y esa depresión puede manifestarse con índices muy elevados de violencia o puede manifestarse en personas con una actitud de tristeza manifiesta en el rostro, ¿no? Entonces, la masturbación y la pornografía van a
van a generar en nosotros que tengamos una menor calidad de vida y una menor salud mental, una salud mental más pobre que aquellas personas que no ven pornografías, que aquellas personas que no se masturban. ¿Mm? Hay un video en internet, y hay varios videos en realidad, ¿no? Desde que salió un tipo de video que se llama NoFap, que significa no masturbación, no pornografía, no orgasmo. Es un video en donde se propone que por una cierta cantidad de tiempo uno luche por no consumir pornografía y por no masturbarse. Y hay una joven en uno de estos videos que me pareció interesantísimo, que en 8 meses de no consumir pornografía, de no masturbarse, de no buscar el orgasmo, esta joven va mostrándose cómo cambia su rostro, la forma de cómo se expresa, y se nota más saludable en una experiencia de 8 meses de vivir absteniéndose de esto. Y no hablo de gente cristiana. Esto de NoFap, que tú lo puedes encontrar de pronto en internet, en YouTube, no es gente cristiana. No es gente cristiana, es gente que ha encontrado que de pronto no es conveniente, y no es gente cristiana, repito, no es conveniente abandonarse en la lujuria. No es conveniente. Y impresionante el testimonio de unos 15 minutos de la chiquilla. Impresionante, ¿no? Puedes encontrar muchos videos de esto, NoFap. Pones así en Google, ¿no? Los problemas ya físicos que va a generar la masturbación y el consumo de pornografía es la disfunción eréctil, ¿no? Problemas en las relaciones sexuales, depresión, ansiedad, incluso la persona se vuelve muy violenta, muy violenta. De ahí los casos de violación, pues, de ahí los casos de violación. Según la página pornográfica Pornhub, ellos el año pasado, en Alemania, en época de pandemia, han incrementado un 11%. Es un crecimiento grandísimo en personas que se han suscrito a su página pornográfica. Incluso en Alemania salió un caso de que, como esto, las páginas pornográficas no hay un ente que las regule, que las revise, ¿no? Se encontró pornografía infantil. Se encontró pornografía infantil, ¿no? Y fíjate, ¿no? Esto no es regulado por los estados, ¿no? Hace tanto daño. Hace tanto daño. Entonces, esta página pornográfica, Pornhub, haciendo una estadística de qué es lo que la gente consume cuando entra a su página, lo que más buscan, atención, mira lo aberrante, ¿no? Casos de incesto. Casos de incesto y de violencia sexual. Por ejemplo, conocí un caso de una mujer. Conocí un caso de una mujer que me mandó una imagen. Me dice, oye, mira, lo que el grupito de los amigos de mi hijo de colegio le han mandado su celular. Que era una mujer desnuda, que estaba amarrada con cadenas, que era violentada, ¿no? Es una violencia sexual, ¿no? Entonces, esto es lo que más está consumiendo la gente. Lo que más están consumiendo los jóvenes. Por eso es que estamos hablando de las heridas que uno a nivel sexual a sí mismo se infringe. Se desgasta tanto la corteza prefrontal por esta segregación antinatural de la dopamina, y esta parte de la corteza prefrontal, aquí está la parte de la moralidad, el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que puedo y no puedo hacer. Se desgasta esa parte, ¿no? La fuerza de la voluntad y el control del impulso sexual. O sea, se llega a desgastar terriblemente, ¿no? Hay personas que necesitan verdadera rehabilitación incluso en esa área. Esto genera lo que se denomina la hipofrontalidad. La hipofrontalidad, es decir, una persona que le hacen un estudio del cerebro y aparece esta hipofrontalidad, tiene que ver con esto, ¿no? Con el consumo antinatural de la dopamina, ¿no? Personas que manifiestan comportamientos impulsivos, normalmente las personas que no tienen dominio en su área sexual son muy impulsivas, y les lleva siempre, atención, a tomar malas decisiones. Es como que, hablando un poco de mi experiencia en la demonología, como que el demonio
atención a esto que voy a decir, ¿no? Probablemente algunos no lo saben. La lujuria y la gula son pecados en el cuerpo. Los demonios no experimentan gula ni lujuria. Ellos, al ser espíritu puro, tienen tentaciones más de orden espiritual, como la soberbia, la avaricia, la vanidad, ¿no? El orgullo. Pero esto es importante señalar, ¿no? De que hay muchas personas que desgraciadamente el demonio les tiene en la lujuria y estas personas no saben qué hacer con su vida. Entonces, cuando uno hace acompañamiento espiritual y encuentras una persona desorientada, con de pronto lo que se llama desorientación vital, ¿no? Una persona que no le encuentra ni significado ni sentido a la vida, probablemente está ahí metida la lujuria. Una persona que no ha crecido como ser humano, está metido ahí la lujuria, ¿no? Entonces, por eso se manifiestan comportamientos impulsivos. Estas personas no toman buenas decisiones. No toman buenas decisiones, ¿no? Esta entrevista de la BBC News se la hizo a Rachel Barr del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Canadá. Entonces, fíjate aquí las heridas que uno mismo puede infringirse a nivel sexual. Esto genera que la persona se sienta más sola y esa soledad se vuelva más dolorosa. Yo he hecho acompañamiento a personas que de pronto están llevando un duelo por estar solas, ¿no? Están sufriendo por estar solas y esta experiencia sexual les genera mucho dolor, ¿no? Hace que se agudice más, ¿no? Esa soledad, ¿no? Muchas personas que caen en la lujuria, en el fondo, es gente que sufre. Es gente que sufre, ¿no? Lleva a la persona a la locura. Hay gente que me ha dicho, hermano, me siento un monstruo. Varones que me han dicho eso, ¿no? Entre lágrimas. ¿No? Hay otros que simplemente es una necesidad que hay que satisfacer, pues, ¿no? Pero hay otros varones que quieren una sincera conversión. Me siento un monstruo. Me siento un monstruo, me han dicho, ¿no? Es una pasión que ciega la inteligencia. Un poco lo que te explico acá, teológicamente, es lo que acabamos de ver en un reporte científico, ¿no? Por eso la lujuria oscurece la razón. Como decíamos el día de ayer, no ciega la razón. Uno no piensa en las consecuencias y entra en el adulterio. Uno no piensa en las consecuencias y de ahí se dan los abortos, pues, ¿no? Uno no piensa en las consecuencias y se mete a experimentar con cosas, ¿no? Encontré un caso de una señora que me decía que su esposo le encontró objetos y artilugios sexuales. Nunca me dijo de qué, ¿no? Tampoco yo nunca indagué. Pero me dijo, le he encontrado objetos sexuales a mi esposo, con los que él se autoerotiza. Se le pareció terrible a esta mujer, ¿no? Por eso se pierde el sentido común y esto nos lleva a cometer muchos errores, ¿no? Voy a poner algunos testimonios. Conocí un caso de una mujer que estaba atravesando una etapa difícil en su matrimonio y se metió con otra mujer, ¿no? Cayó en lesbianismo. Y nunca se lo perdonó. Habían pasado como 7 años y nunca se lo perdonó, ¿no? En un momento de sanación interior que estamos trabajando con ella, esta mujer llegó así, me odio, decía. ¿Por qué caí en eso? Me ha dado asco mi vida, ¿no? Mira, no se piensa, pues se llega a la locura, ¿no? Conocí un caso en donde un señor tenía hijos extramatrimoniales y que nunca se lo había dicho a la esposa, ¿no? Y sufría y sufría y sufría, pues ya la hija mayor tenía 17 años y el hijo menor tenía 11 años. Entonces este hombre sufría. Conocí un caso también en donde una mujer estaba con depresión y de pronto había ido a una jornada de sanación que habíamos hecho en Surco. Saliendo de la jornada de sanación, la mujer se me acerca. En un momento de oración, el Espíritu Santo me anima a que le haga una pregunta a esta mujer, ¿no? ¿Usted, hermanita, es infiel? Y la mujer rompió en llanto. Ella quería decirle a su esposo y ella quería cortar con el otro hombre y no podía. Entonces, uno no puede vivir tanto tiempo mintiendo. O al menos cuando uno tiene por lo menos un poco de valor moral, uno no puede vivir tanto tiempo mintiendo y eso deprime.
Es más, muchas veces los adúlteros quieren ser encontrados, ¿no? Quieren ser encontrados, por eso se delatan incluso a sí mismos y dan pistas al cónyuge, ¿no? Entonces, fíjate tú, depresión por esto, por ese tema. Estuve en un caso muy específico en donde me tocó orar por una mujer y en el momento que estaba orando el Espíritu Santo me mostraba cómo su cuerpo se iban llenando de huellas dactilares, de una mano, de otra mano, de otra mano, de otra mano, y con eso el Espíritu Santo me da a entender que esta mujer había tenido muchos encuentros sexuales y que en esos encuentros sexuales muy probablemente por querer agradar al varón había entregado más de la cuenta, ¿no? Por eso se había herido mucho y fue un momento en que hubo que orar por esa situación, ¿no? Ayer te contaba justo de un caso de una chica que se contagia en su primera relación sexual con VPH, virus del papiloma humano, y le extirpan el útero. Conocí un caso de un joven con SIDA, ¿no? De un muchacho que tenía 19 años cuando se contagió de SIDA, ¿no? Ya para los 27 años que tuvo tenía la vida completamente deshecha, ¿no? No podía mantenerse con los medicamentos por temas económicos y por otras cosas más. Se complicó con su salud y finalmente murió, ¿no? Conocí un caso de un hermanito que le agarré mucho cariño, ¿no? Un hermanito que se llama Oscar, transexual, y que en un momento de su vida le abrió su corazón a Jesucristo, ¿no? Él se había puesto a alguna anatomía de mujer, no entré más en detalles cuando he hablado con el hermano, si se castró o no se castró, pero él me decía cuán arrepentido estoy de todo lo que hice. Finalmente este hermano murió, pero le damos gracias a Dios porque pudo abrazar la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces fíjate, todas estas son heridas autoinfligidas, ¿no? Y estas personas han llegado al borde de odiarse, de desfigurar su cuerpo, al borde de la locura, acceder a situaciones, apetitorios impropios por el tema de la lujuria, ¿no? El segundo nivel en donde nos va a herir la lujuria, aquí te trato de explicar a grosso modo, pues me va a ganar el tiempo, te trato de explicar cómo nos herimos a nosotros, ¿no? Un testimonio me trae el Señor a la mente de que un joven que estaba pasando por unos momentos difíciles a nivel personal, a nivel psicológico, tuvo algunas crisis de pánico. La psicóloga que le atendió, y esto es muy importante, atenderse con psicólogos y psiquiatras católicos, ¿no? Que entiendan la antropología humana desde una visión cristiana. Entonces, este joven se hizo atender por una psicóloga muy buena, muy reconocida, pero que no era creyente. Entonces le dijo, mastúrbate pues, ¿no? Experimenta. A los 2 meses, perdón, al mes, 2 semanas, casi 3 semanas, este joven era adicto a la masturbación. Hermano, ¿qué hice? Me dijo. Y comenzó 4 veces a la semana. En algún momento me dice, hermano, a veces hay un día en que me masturbo en un día, 3 veces, 4 veces. Por eso hay que tener cuidado. Cuidado, ¿no? Yo he escuchado casos, por ejemplo, una persona me dijo, oye hermano, me fui con tal orden de religiosos y ahí me ha dicho que no hay problema que me masturbe, porque es una autoexploración y es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Le echaba la culpa a él a los jesuitas, ¿no? Entonces yo le decía, mira, ese sacerdote, si es verdad lo que tú dices, debe ser denunciado, porque no se ajusta a la enseñanza de la iglesia. No se ajusta a la enseñanza de la iglesia. En los numerales que te ha dado el catecismo, ahí se va a hablar incluso de la masturbación, ¿no? Entonces, un segundo nivel en que nos hiere la lujuria, ya te he explicado el primero, pero el segundo nivel nos hiere en nuestra relación con los demás, ¿no? Se deforma la imagen que tengo de los otros y del uso de la sexualidad. Hay gente que consume pornografía que da este testimonio, ¿no? Sobre todo en el caso de varones, hermano, pienso en esta persona como si estuviera en una película pornográfica. Y he orado en un caso de una mujer que me decía que también lo mismo, ¿no? Que por cierto, normalmente el varón es quien consume más pornografía, pero en este tiempo ha habido un incremento. O sea, del 100% de quien consume pornografía, en el varón es un indiscutible, casi una totalidad. Pero en mujeres ha habido un incremento
que ahorita está en un consumo de pornografía de las mujeres entre 40 a 50 y algo por ciento, cuando estaba en 11%. En tiempos de pandemia y sobre todo en este tiempo ha habido un incremento en mujeres de consumo de pornografía, y es que la manera como la mujer se estimula sexualmente no es igual a la del varón. La mujer se estimula por el oído y el varón por lo que ve. Por eso la pornografía está más dirigida al público masculino, ¿no? Sin embargo, tú tienes películas como Sombras de Grey, que han sido libros antes, o tienes libros como El Marqués de Sade, ¿no? que tocan esto de lo erótico, ¿no? Y de lo erótico enfermo, ¿no? El erótico enfermo. Incluso el libro de Marqués de Sade ha servido para que un psiquiatra alemán haga todo un estudio de las patologías a nivel sexual y que sirvan en un juzgado para poder evaluar a agresores sexuales, ¿no? Imagínate, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hablamos de salsa, hablamos de música rock, hablamos de música de pronto urbana, que también es una pornografía auditiva, pues, ¿no? Entonces, deforma la imagen que tenemos de los demás. Puedo ver a los demás solo desde una dimensión genital y relacionarme solo desde una dimensión genital. Un día una persona que tenía un problema terrible en la lujuria me decía que él, cuando abrazaba a las hermanitas de su grupo de oración, agarraba y se pegaba a la cadera. Ahí tú ves, pues. O sea, solo me relaciono con los demás a nivel sexual, a nivel genital. En un caso de un grupo de oración, te hablo de gente de un grupo de oración, se reunían siempre a conversar, a tomarse un vinito, pero de pronto uno se le mandó a una señora mayorcita, ¿no? O sea, la señora le llevaba como 20 años y se le mandó a la señora, imagínate, pues, ¿no? Cosas que se da cuando uno no tiene la sexualidad sana, y te aseguro que de esto se toca poquísimo, ¿no? Puedo ver a los demás solo desde una dimensión genital, y esto me lleva a relacionarme con los otros solo para obtener placer, ¿no? Estuve dando una charla para enamorados, para novios, y les decía lo siguiente, que la lujuria mata el placer. Perdón, la lujuria mata el amor. Esto les decía en esta charla a esos novios, ¿no? A estos hermanitos que se iban a casar en Cristo. La lujuria mata el amor, porque la lujuria no te permite conocer a la otra persona. La lujuria simplemente te lleva a querer poseerla. Y la lujuria va a generar una cuota de ilusión tan grande que no vas a poder fijarte en los detalles, que son los importantes. Vas a pasar por alto los defectos de tu pareja, vas a pasar por alto los defectos de aquella persona con la que te piensas casar, simplemente porque hay un vínculo lujurioso. Pero ese vínculo lujurioso se rompe, pues, en el matrimonio. En el matrimonio, la primera crisis, el primer año, se llama la crisis de la limerencia. Y esto supone que cuando yo estoy con alguien, hay una gran cuota de ilusión dentro de mí, que tiene la tendencia a durar entre 5 meses a 1 año y algo. Pero, atención, esta ilusión que con el tiempo va a bajar para que yo pueda realmente conocer a la persona. Si hay vida sexual en ese periodo de tiempo, esta ilusión se traslada a 5 o 6 años. Lo que significa que hay muchas personas que se han casado ilusionadas y no realmente enamoradas. He encontrado casos en donde muchas mujeres me dicen: hermano, yo no sé por qué me casé con esta persona, yo no me quería casar. ¿Para qué te casaste? Y aparece este problema. La ilusión, el componente de la ilusión. Luego uno se casa, pues, y todo eso se viene abajo, ¿no? Y ahí comienzo realmente a conocer a la persona, como es lo que no le gusta y lo que a mí no me gusta de él o de ella. Y por eso deforma, fíjate tú, malogra una relación emocional, ¿no? Malogra una relación sentimental. Yo le doy gracias a Dios porque con mi esposa pudimos manejarnos en esa área y pudimos conocernos. Uno no se conoce si solamente está pensando en que cuando me voy a ver con esta persona es para tener sexo. Uno no se puede conocer así. Si estoy con esa persona es para tener sexo. O sea, uno no se puede conocer así. La tercera herida que va a provocar este tema del mal uso que yo hago de mi sexualidad es que se deforma
la imagen de Dios, porque hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, ¿no? A su imagen y a su semejanza. Y es en ese sentido que se desvirtúa el propósito del don de nuestra sexualidad. Es importante decir y señalar esto: Jesucristo se hizo varón. Jesucristo se hizo varón, ¿no? Y tuvo como varón relaciones sanas con hombres, con mujeres, ¿no? Dejar a Juan que se eche en su corazón para que recibiera su amor. Dejarse tocar sanamente por esta mujer de pronto que entró a la casa de Simeón el fariseo, una mujer publicana pública, ¿no? Una mujer publicana que se prostituía, perdón, ¿no? Una mujer que se prostituía. Entonces, haber tenido discípulos, ¿no? Varones y mujeres, esto muestra que la importancia de tener la sexualidad sana, ¿no? Cuando yo no tengo mi sexualidad sana, como Adán y Eva, después de la caída en Génesis 3, me oculto porque siento vergüenza de mis actos. Hay un gran componente, después que uno cae en un pecado sexual, hay un gran componente de vergüenza, ¿no? De vergüenza. Veo como a Dios, veo como si Dios estuviera oponiendo a mi placer sexual. Entonces, por eso muchas personas prefieren alejarse de Dios, ¿no? Conozco algunos hermanos homosexuales que han decidido vivir en castidad, pero también conozco otro grupo de hermanos homosexuales que deciden mejor con Dios un poquito lejitos, ¿no? Porque cuando comienzas a predicar el Evangelio, cuando les enseñas la Escritura, de pronto como que mucha luz me ilumina mis tinieblas y me alejo un poquito, ¿no? Juan 3:21, ¿no? Va a establecer Dios, ¿no? El por qué nos habla en el sexto mandamiento sobre no cometerás actos impuros, es porque quiere preservar en nosotros Dios el bien de nuestra sexualidad y evitarnos todas estas heridas que acabo de decir. Por ejemplo, en el Catecismo, en el numeral 2351, se nos habla de que la lujuria nos puede llevar a muchas cosas, como por ejemplo la masturbación, la pornografía, la fornicación, la prostitución. He encontrado personas que me han comentado: hermano, yo voy a prostitutas, ¿no? Y hubo un caso terrible que vi en la televisión que me dio mucha pena a mí, en verdad, por este individuo. Era un varón que acá en el centro de Lima, cada vez que habían fiestas, él iba y a los transeúntes que estaban medio borrachos les hacía sexo oral. Y lo enfocaron porque era justo era un reportaje del trabajo que hace la Municipalidad de Lima, y qué terrible, lo enfocaron al hombre, se sintió tan devastado al ser desnudado en su intimidad. Imagínate, ¿no? Entonces, aquí es cómo nos puede herir nuestros propios actos, ¿no? Entonces hablamos de masturbación, hablamos de la fornicación, hablamos de la pornografía, hablamos de la prostitución femenina o masculina, hablamos de la violación como un acto forzado, hablamos también de la lujuria dentro del matrimonio, ¿no? En donde hay esposos que quieren que la mujer haga lo que hace la actriz en esa película pornográfica, ¿no? Hablamos también sobre el homosexualismo como tal, y de pronto sobre el homosexualismo, ahí siempre se necesita una atención particular, ¿no? Una atención particular, porque no solamente es el problema del homosexualismo, como los problemas que tenemos nosotros los heterosexuales. Un problema sexual está amarrado con varios temas, y hay que desatar varios temas, ¿no? He recibido yo testimonio de gente homosexual que ha sido curada por el Señor, otros que han experimentado una profunda liberación y han vuelto a vivir su vida, y otros que siguen teniendo la inclinación homosexual, la tendencia homosexual, pero que viven con luchas, ¿no? He escuchado varios tipos de casos, ¿no? Y sobre los actos homosexuales, pues nos enseña el catecismo que son intrínsecamente malos, pero yo quiero sobre todo decir algo que va a enseñar la Iglesia, ¿no? Que las personas homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de
discriminación. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unirse al sacrificio de la cruz del Señor, la dificultad que pueden encontrar a causa de su condición, ¿no? Entonces siempre es importante hacer el acompañamiento y entender a la persona sin el juicio. Pues bien, cuando veo mi sexualidad como una carga, hemos dicho, y no como un don, es porque necesito sanación en estos tres aspectos de mi sexualidad. En cómo me percibo como varón o como mujer, en mi condición sexual. Si lo acepto, lo rechazo y si vivo de acuerdo a ello. Segundo, la genitalidad. Y tercero, mis relaciones interpersonales. Entonces uno tiene que encontrar salud sexual en esta área de nuestra sexualidad, ¿no? Estas heridas nos llevan a vivir nuestra sexualidad como una carga difícil de llevar. Y no solo esto, van a deformar la sexualidad, como le hemos señalado, ¿no? Por eso vamos a encontrar en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, del 24 al 27, que la gente por la lujuria se puede pervertir tanto que dice el apóstol, Romanos 1, del 24 al 27, que los hombres han cambiado el uso natural de la mujer por tener relaciones sexuales contra la naturaleza. Y que han llegado a lo escandaloso de abrazarse hombre con hombre en una pasión vergonzosa. Se habla del uso del sexo por el ano en el matrimonio y habla del homosexualismo, ¿no? Entonces, por eso Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, en el versículo 22, nos dice que de las pasiones sexuales lujuriosas hay que huir. Hay que huir. Yo, como he sido una persona muy herida en esta área, como te voy a contar mi testimonio a continuación, cada vez que he tenido experiencias en donde se me ha acercado una persona por quien he orado, he hecho acompañamiento, y que en un momento me dice, hermano, me estoy enamorando de usted, en una huyo. Hay que huir. Porque el consentir esos pensamientos te va debilitando. Pues bien, por eso quisiera contarte mi testimonio que te pueda servir de ayuda, ¿no? Mi liberación en esta área, el tratamiento que hizo Jesucristo conmigo en esta área, empezó cuando recité el texto de Eclesiástico capítulo 23, versículos del 1 al 6, y más específicamente el versículo 5 y 6, en donde la Escritura, hablándonos del dominio propio, enseñándonos sobre el dominio propio, que es un don que tenemos que pedirle a Dios, la Escritura nos invita a orar, el Espíritu nos invita a orar de esta forma. Aparta de mí los malos deseos, que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí, no me dejes caer en una pasión vergonzosa. ¿Cuándo me dio este texto el Señor? Cuando yo deseé entregarme a Jesucristo, fue cuando decidí dejar de estar teniendo relaciones sexuales con la persona que en aquel entonces pues estaba, ¿no? Entonces esta persona no entendió mi deseo de entregarle esta área a Jesús. Y me dijo incluso que era un maricón, que eso de pronto ella lo ve como que no era correcto. Terminé, ¿no? Porque mi deseo de Jesús era más grande que el cariño que pude haberle tenido a esta persona, ¿no? Mi deseo de Jesús era más grande. Te hablo que tenía 21 años de edad. Actualmente tengo 46, ¿no? Entonces, ser casto me costó un montón. Porque desde temprana edad yo he tenido relaciones sexuales. Mi primera relación sexual fue a los 12 años. ¿Y por qué fue de tan temprana edad? Porque yo fui agredido a los 8 años. Yo tuve una agresión sexual a los 8, otra agresión sexual a los 10 y otra agresión sexual a los 11. Todo esto despertó en mí la curiosidad y el deseo sexual. Esto provocó en mí de pronto que buscara, ¿no? Entonces yo tuve relación a los 12 años y de ahí no paré.
me volví esclavo, me volví adicto, y toda la sintomatología que te he presentado, de la ansiedad, del miedo, de la depresión, todo eso lo tuve. En mi época no era tan común el consumo de pornografía, habían revistas pornográficas, pero no se daba en televisión estas situaciones, no había el internet, pues, ¿no? Entonces, ser casto costaba. Oraba. En ese entonces el Señor me dio la gracia de orar. Y por eso, como dice la Escritura, ¿no? El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Oren para que no caigan en la tentación. La oración, dirá San Alfonso María de Ligorio, es un medio de salvación, ¿no? Y como enseñamos el día de ayer, que esta área se sana cuando hacemos adoración. Entonces era un sábado en la noche en donde me llamaban amigas a mi casa, en donde iban amigos a buscarme, me decían, oye, vamos a tal fiesta, va a bajar tal chica, y era terrible, ¿no? Llegó que ese sábado en la noche yo me puse a orar, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, y comencé a la 1 de la mañana a llorar, casi vencido, porque el impulso sexual era muy fuerte, un deseo muy fuerte de masturbarme, y no quería caer. Entonces, en medio de mis lágrimas, le suplicaba a Jesús, ayúdame. Y agarré mi Biblia y la abrí. Y cuando la abro aparece este texto. Y cuando comienzo a leerlo, desde el versículo 1, llego a estos dos últimos versículos que dice, aparta de mí los malos deseos, que la sensualidad y la lujuria no se apodere de mí, no me dejes caer en pasiones vergonzosas. En ese momento exploté en llanto y tuve una liberación. Comencé a gritar en mi cuarto y me caí al suelo y comencé a llorar, y en eso sentí como que temblaba la puerta, ¿no? Yo pensé que me estaban tocando la puerta y volteo y veo tres personas rápidas, que, como sombras blancas, veo la silueta de personas que vienen con vestidos blancos hacia mi espalda y comienzan a arrancar algo. Cuando comienzan a arrancar algo de mi espalda, yo comencé a sentir un frío terrible. Y comencé a llorar, y el cuarto comenzó a pestar a podrido, terriblemente. Eso que arrancaban gruñía. Y veo que sacan como 3 sanguijuelas que estaban en mi espalda. Y se fueron. Y en ese momento lloré y lloré y lloré y lloré como nunca había llorado en mi vida. Un desahogo profundo de que me quedé dormido. Fue mi primera experiencia de liberación en esa área. La primera experiencia que tuve. La segunda experiencia que tuve, el Señor me permitió, después de esa oración, caminar un tiempo sin sentir mi sexualidad como una carga. Pero otra vez comenzaron a brotar los recuerdos. El diablo comenzaba a refregarme en la cara mis actos lujuriosos del pasado. Un día estaba con una chiquilla conversando, ella me conversaba sobre su mamá, y cuando la miraba comencé a tener pensamientos de impureza con ella. Inmediatamente sacudía mi cabeza, comencé a rezar. Me dijo, hermano, ¿algo te pasa? No, no te preocupes, voy a orar por tu mamá. Fui al confesionario. Sacerdote oró por mí. Y no fue la primera confesión que haría en esa área. Entendí, atención a lo que voy a decir, comprendí que yo no me había arrepentido de mis pecados sexuales. Por eso el diablo me los refregaba en la cara. Cuando uno no se arrepiente de la vida sexual pasada, el diablo te los refriega en la cara. Y escucha bien, segundo, pecado sexual no confesado, la gracia sacramental no lo ha curado. Entonces va a seguir ejerciendo su influencia en nosotros. Entonces el Señor me enseñó eso. Entonces tú sabes qué hice, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Agarré y me fui 4 días en oración y ayuno a un convento. Y comencé a hacer una lista de mi historia sexual. ¿Qué hice, qué no hice, qué produje, qué esto, qué lo otro? Todo. Mi niñez, mi adolescencia y mi adultez temprana. Y llamé a un sacerdote e hice algo que se llama confesión general. Y comienzo a confesar todos mis pecados. Todos. Todo lo que hice. Todo lo que hice. Todo. Con detalles. Todo.
era como 45 minutos de confesión y en ese momento, hermano, cuando estaba llegando al final, reventé en llanto y comencé a gritar. Tuve una segunda experiencia de liberación. El sacerdote me impuso la mano, oró por mí. Ese fue otro momento profundo de sanación que tuve, ¿no? Otro momento profundo de sanación que tuve también fue en otro confesionario. Fíjate, ojo con las claves que te estoy dando, ¿ah? Este texto para orar, el tema de hacer un retiro en donde ore por mi área sexual y hacer una confesión general. Y en este tercer punto, ¿no? Llegó una etapa en donde caía el lunes en pecado sexual, caía el miércoles en pecado sexual, luego caía sábado en pecado sexual. ¿Qué hacía yo? Ese mismo día me confesaba. ¿Sentía vergüenza? Sí. ¿De confesarme siempre con el mismo sacerdote? Sí. ¿Sientes vergüenza? Yo la sentí. Y, o sea, que no te dé vergüenza buscar tu salvación. Entonces, y así estuve, hasta que un día voy al confesionario, no sale padre en la primera misa a las 6, no sale padre en la segunda misa a 6:45, no sale padre en la tercera misa de 7:30. Entonces yo, con mi dolor, le dije a Jesús, Señor, tan pecador soy que no me vas a perdonar. Y mandó un sacerdote el Señor. Ese sacerdote me dijo, mira hijo, he estado orando por ti, porque te he visto que has permanecido las 3 misas esperando confesión. Y le pregunté al Señor por ti y el Señor me ha revelado que quiere hacer algo en ti. Yo me quedé frío. El sacerdote estaba en las rejitas, me dijo, sal para acá. Me fui para ese lado donde él estaba y el sacerdote me impuso las manos y comenzó a orar por mí. Comenzó a orar sanación interior y comenzó a orar liberación. El Espíritu Santo lo condujo. Esa fue mi segunda momento de oración fuerte. ¿Qué edad tenía? 25 años o 26 años de edad. Y así he tenido experiencias muy liberadoras en esa área, ¿no? Muy liberadoras. Yo mañana voy a hablar sobre las experiencias, las heridas del abuso sexual. Entonces yo he tenido el problema de que he sido agredido sexualmente y me he causado a mí mismo heridas sexuales, ¿no? Porque van amarradas las experiencias que tuve, ¿no? Y que desgraciadamente desencadenaron todos los problemas que tuve luego a nivel sexual. Entonces fíjate, este texto yo te voy a recomendar que lo reces. Y que lo reces constantemente y que hagas lucha para que no dejes que la pasión, que la lujuria y la sensualidad te domine, ¿no? Ahí en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, dice la palabra en Romanos 5:20. Por eso, hermano, el camino para que tú puedas ser liberado y para sanar, que yo te quiero enseñar es este, ¿no? Orar con este texto, una confesión general, confiesa todos tus pecados, todo lo que tú hiciste, por más vergüenza que te dé. Y lo otro, si hoy caes, hoy te confiesas. Caes en 3 días, en 3 días te vuelves igual a confesar y buscas el confesionario. No dejes un día, no dejes de dar un día tregua a esa lucha, ¿no? Acuérdate que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, ¿no? Y de pronto, importante tener en cuenta el texto que leíamos ayer, ahora te lo cito en la versión de Mateo, Mateo 18:8, tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. Tu ojo derecho es ocasión de pecado, córtalo. Tu oreja izquierda te es ocasión de pecado, córtalo. Entonces, la lujuria, van a enseñar los padres de la iglesia, las puertas por donde entran en el alma es por lo que veo y es por lo que oigo. Entonces fíjate, si estás hablando con grupos de gente lujuriosa, gente de mundo, fíjate lo que estás viendo, cosas sensuales. Por ejemplo, yo en Instagram he tenido, porque me aparecían páginas de mujeres con poca ropa, ¿no? Bailando. Entonces comencé los 3 puntitos a bloquear. No quiero, no me gusta. Comencé eso y ahora pues tengo puros perros chihuahua y puros perros pug, ¿no? Otra cosa que te puede ayudar, por ejemplo, ¿no? Hay personas que les digo, si tú encuentras en tu que te ataca mucho por el tema de la vista, oye, duerme con la puerta abierta, deja tu celular fuera del cuarto, corta el internet, porque estas cosas son las que nos impiden a veces vivir en pureza, ¿no? Pero tiene que haber una lucha por el reino de Dios, ¿no? En eso se nos ve nuestro amor a Jesucristo.
Entonces, la recomendación de Jesús en esta noche, desde el texto que hemos tocado en el comienzo de la mujer adúltera encontrada en fragante delito, lo que Jesucristo nos lo dice con este propósito: no peques más. Porque ahora tú sabes cómo te hiere a ti, cómo hiere a los demás, puedes tú ser causa de herida en los demás y cómo te aleja de Dios. Hoy día Jesús, terminamos esta charla diciendo esto, nos dice: no peques más. Esfuérzate, no peques más, no te hagas más daño, no te hieras más, no te lastimes más, no te alejes más de su gracia y de su misericordia. Antes de terminar, como había dicho, voy a recomendar algunos libros. Este es un primer libro, se llama Terapia de las enfermedades espirituales en los padres de la iglesia, de Fernando Rivas Rebaque. Este primer libro, te recomendaría que ahí se habla sobre la lujuria, ¿no? Los pecados capitales, sobre la lujuria. Este otro libro de Joseph Nicolosi, Quiero dejar de ser homosexual, casos reales de terapia reparativa, ¿no? Joseph Nicolosi, este libro, actualmente, por ejemplo, ya no se habla de terapia reparativa porque en algunos países está prohibido y es esto penado, ¿no? Él va a hablar cuando en el año 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del catálogo de las patologías, ¿no? Y actualmente pues explica por qué se eliminó y cómo han quedado estas personas realmente sin una atención. Otro libro que te puedo recomendar sobre el tema del acompañamiento espiritual, de lo que yo siempre hablo, es el cuaderno de bitácora para acompañar a caminantes, en donde se habla de una guía psicohistórico espiritual y habla específicamente, aquí también se habla de la moral sexual, ¿no? De Carlos Rafael Cabarrús, ¿no? Te voy a recomendar también este libro, ¿no? Carlos Rafael Cabarrús, Bitácora para acompañar a caminantes. Y otro libro, ya esto es más desde un enfoque teológico, un poco de la ciencia que yo estudio, Augusto Sarmiento, Tomás Trigo, Enrique Molina, son tres autores, ¿no? Augusto Sarmiento, Tomás Trigo y Enrique Molina, del editorial EUNSA, Moral de la Persona. Este es un libro sobre la moral de la persona, vista desde la fe cristiana, ¿no? Muy interesante. Hay varios puntos aquí que se tocan, ¿no? Entre ellos, en el capítulo 9 va a hablar sobre la sexualidad humana, ¿no? Muy interesantes son estos libros. En el caso que haya personas que en el ámbito profesional quieran leer un poco más, ya sabes los numerales que te dejé el día de ayer del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer pues oración y vamos a pedirle en nuestra oración a este Dios bueno, a este Dios bendito, a este Dios que nos mira con misericordia, que no nos condena, nos dice en esta noche: yo no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Ese no vuelvas a pecar, entiéndelo como no te sigas dañando, porque seguir en ese camino no solamente va a llevar a que arruines tu vida aquí en esta tierra, sino la arruines para vida eterna. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia del dominio, de poder dominarnos. Y un poco como decíamos en el texto del Antiguo Testamento, de Eclesiástico, en el capítulo 23, en el versículo 5 y 6, aparta de mí los malos deseos, que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de mí. No me dejes, Jesús, caer en una pasión vergonzosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú sabes muy bien quiénes somos. Tú sabes muy bien cómo somos. Y queremos, Señor, con toda humildad pedirte que nos sanes de las heridas que nosotros mismos podemos habernos autoinfligido. Como dice la Escritura, líbranos, Señor, de todo mal deseo. Que la sensualidad y la lujuria no se apoderen de nosotros. Libéranos, Jesús. No nos dejes caer, Señor, en pasiones vergonzosas.
Haishara masuyara mashitra yaraitra. Nishida sara masuyaraitra. Queremos nosotros en esta hora, Jesús, renunciar al placer ilícito, renunciar a la búsqueda del placer. Queremos en tu nombre, Jesús, renunciar a la lujuria, tal como ésta se nos presenta. Queremos renunciar, Señor, a Satanás y al dominio que él puede estar ejerciendo sobre nosotros. Tú que en esta mujer nos dices en esta noche, no peques más, porque tú no nos condenas, pero nos adviertes del daño de seguir por ese camino, de cómo podemos arruinar nuestra vida para esta tierra, en este tiempo y para vida eterna. Jesús, renunciamos a Satanás y te entregamos a ti nuestra sexualidad, pidiéndote, Señor, con toda sencillez, que nos sanes y nos liberes en esa área. Hashitra yaramasuyaraitra. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dile conmigo. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. En el nombre de Jesús hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, con manos limpias, corazón puro para ti. Manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, todo lo malo.
Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Vamos a esforzarnos por Jesús. Vamos a luchar por Jesús. Vamos a luchar para que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Vamos a luchar para darle la gloria a Dios, viviendo nuestra sexualidad, aún con lágrimas y con luchas, haciéndonos violencia. Pero vivir nuestra sexualidad lo más posiblemente agradable a los ojos de Jesús. Hoy, Jesús, te entregamos esta área de nuestra vida, esta parte, este aspecto de nuestra vida, para que tú nos des libertad y nos des la fuerza, con voluntad decidida, luchar. Sana aquella área de nuestra vida que por la lujuria se ha visto afectada. Sana nuestra voluntad, Señor. Ese centro de recompensa, la búsqueda del placer. Ayúdanos, Señor, a poder recuperar las riendas de nuestra vida para entregarnos plenamente a ti. Sayaramasushi trayaraitra, Usana manaharamashi trayaraitra, Siparayaraitra, Simananahasu yaramashi trayaraitra. Dale, Señor Jesús, por la gracia y por la fuerza de tu Espíritu Santo, la libertad a mis hermanos, conforme dice la palabra. Si tú, Jesús, nos haces libres, seremos verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer sobre ustedes su rostro, y en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada, que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesús los bendiga y nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, anda armando tu historia sexual, tu biografía sexual, con estos datos que hoy día hemos aportado. Mañana vamos a aportar más y aportaremos un cuestionario al final de nuestra charla que nos va a ayudar a explorar esta área importante en nuestra vida. Quisiera invitar a aquellas personas que desean colaborar con mi pobre ministerio. Pueden hacerlo a través de mi página web, que es israeldecristo.com. israeldecristo.com, así tú me encuentras en esta página. Ahí hay una pestaña de donaciones para aquellos que quieran colaborar. Que el Señor Jesucristo les bendiga. La canción que he cantado en el comienzo de esta charla, que es una canción de entrega con la que hemos orado también por nuestra sexualidad, te invitaría a que la puedas descargar ahí desde mi página web y utiliza esa canción para entregarle tu sexualidad herida a Jesucristo, ¿no? Te entrego, Señor, y todo lo que te entrego no me lo devuelvas, ¿no? Es una oración de entrega que el Señor me inspiró en un momento que estuve haciendo un retiro espiritual. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, les libre de todo mal. Recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Y nos encontramos mañana, en donde vamos a hablar sobre las heridas del abuso sexual. ¿Conoces personas que han sido abusadas? Hazles ver el tema del día de mañana. Jesucristo les bendiga. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta mañana. Paz y bien. Nos vemos. Chao, chao.